Bien, entonces primero vamos a tener bien en claro, estos son compuestos nitrogenados. Vamos a entrar primero con la introducción de las aminas. Las aminas son derivados sustituidos directos del amoníaco. ¿Sí? Resultan en este caso de la sustitución de N hidrógenos de esta molécula por radicales, ya sea alquilo o arilo, ¿no? Entonces, el grupo funcional característico del grupo de las aminas, ¿no?, es el grupo amino, que se lo denota con NH2. En el momento que el amoníaco pierde un hidrógeno, tengo el grupo amino, NH2. No se olviden que el amoníaco proviene del amonio. Entonces, las aminas, por contener el grupo amino, son bases orgánicas, son bases nitrogenadas. Entonces aquí tenemos un detalle importante porque ahora vamos a manejar el término de bases oxigenadas y bases nitrogenadas. Nuestras bases oxigenadas serán los alcoholes, base oxigenada simple, por cierto. Y esta es una base nitrogenada simple, porque solo contiene nitrógeno. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, no se olviden que siempre que nosotros notamos una función orgánica como base o ácido, puede actuar también de la forma inversa, ¿sí? Debido a en presencia de qué reactivo se encuentre, ¿no? Entonces, eso debido al origen en el cual tiene, por ser en este caso un derivado sustituido del amoníaco, ¿no? Por eso es una base orgánica nitrogenada simple, de primer grado nitrogenada, ¿ya? De primer grado nitrogenada, y eso anótenlo. Según a medida que este grupo amino, vamos a denotar, ¿no?, empiece a perder los hidrógenos que contiene, vamos a tener ciertas características y tipos de amina. Vamos a clasificarlas de acuerdo a esa pérdida de hidrógeno o sustituciones por radicales R o AR, las cuales van a ser aminas primarias, aminas secundarias y aminas terciarias respectivamente, a medida que éstas pierdan una cierta cantidad de hidrógenos y sean sustituidas por cadenas R o cadenas AR. Bien, de esta manera nosotros podemos tener aminas alifáticas, aminas aromáticas y aminas mixtas, ¿no? Donde a medida en este caso que el amoníaco da origen a lo que es el grupo amino, tengo una amina primaria. En el momento que esa amina primaria empieza a perder una cierta cantidad de hidrógeno, pierde un hidrógeno más y es sustituido por una cadena R, tengo dos cadenas R unidos al grupo amino, es una amina secundaria. Y si pierde por totalidad todos los hidrógenos y son sustituidos por cadenas R, tengo una amina terciaria, ¿sí? Entonces pueden ser alifáticas y de la misma forma pueden ser aromáticas y sustituciones van, ¿no? Aquí sería mixta en el último caso, si se dan cuenta. Pueden ser aromáticas y mixtas también. Entonces podemos tener aminas alifáticas simétricas, asimétricas también. Y de la misma forma con las aromáticas, podemos tener aromáticas simétricas y asimétricas, ¿no? Y las aminas mixtas en sí. Bien, entonces una característica importante para el tema de las aminas. Las aminas en este caso contienen el átomo de nitrógeno. El nitrógeno es un elemento de bastante importancia biológica e industrial, ¿no? El cual el nitrógeno va a estar presente en muchos compuestos oxinitrogenados y nitrogenados, como ser aminas, aminoácidos, amidas, proteínas, vitaminas, etcétera. ¿Sí? Y tenemos algunos ejemplos, ¿no?, que se pueden
encontrar, por ejemplo, en la cafeína, ¿no? A nivel industrial, la nicotina, ¿no? Elementos o compuestos sintéticos y otros biológicos, ¿no? La morfina, la quinina, la tiramina, la serotonina. Ya estas son moléculas no mixtas, pero que contienen, aparte de nitrógeno, tales otros elementos como ser oxígeno, azufre, carbono, etcétera, ¿no? Entonces, los compuestos que contienen nitrógeno son de suma importancia a nivel industrial y biológico más que todo. Las aminas en sí, como se entienden por derivados del amoníaco, podemos clasificarlo, ¿no? En ese tipo de clasificación, teniendo desde el amoníaco, teniendo una amina primaria, sustituyendo dos cadenas, dos hidrógenos, una amina secundaria o una amina terciaria, ¿sí? Y puedo tener luego el amonio cuaternario. No vamos a entrar en mucho en detalle del amonio cuaternario porque forma complejos, ¿sí? Forman lo que son en este caso algunas sales, ¿ya? Pero es análisis de otra materia. Puede formar también complejos orgánicos, pero no vamos a llegar hasta esa profundidad para el análisis del amonio cuaternario, ¿ya? Es muy importante no confundir con los alcoholes, claro, porque los alcoholes también hay primario, secundario y terciario, ¿no? El origen de los alcoholes es el agua, el origen de las aminas es el amoníaco, no se olviden, ¿sí? Ambos son solubles en agua, ¿sí? Tanto el amoníaco como el agua. Eso significa que ejercen polaridades, ¿sí? Al ejercer polaridades y ser sustituidos por cadenas R, la estructura por ende va a ser polar. Ahora bien, tenemos la diferencia entre alcoholes primarios y aminas primarias, entre alcoholes secundarios y aminas secundarias, entre alcoholes terciarios y aminas terciarias. No existen alcoholes cuaternarios, pero sí en este caso derivados del amoníaco como las sales de amonio, ¿ya? O los amonios cuaternarios, ¿sí? Esa es la característica más importante. No hay que confundir porque ambas son bases, ¿no? Bases orgánicas, bases oxigenadas simples, alcoholes, y bases nitrogenadas simples, aminas, anótenlo, ¿ya? Vuelvo a repetir, bases oxigenadas simples, los alcoholes, y bases nitrogenadas simples, las aminas. Aminas con N. Un poco de su nomenclatura. La nomenclatura para las aminas es sencilla. Podemos tomar, en este caso, la nomenclatura UPAC y una nomenclatura trivial. La nomenclatura UPAC simplemente quita la terminación de un alcano por O por la palabra directa amina, teniendo en cuenta todas las demás reglas anteriores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para un átomo, para una cadena de dos átomos de carbono, tengo etano, ¿cierto? Quito la terminación O, tendría etan. Y si tengo un grupo amino, añado la palabra amina, etanamina. Pero también existe una nomenclatura trivial, la cual indica que se debe, en este caso, identificar el grupo amino, este grupo amino, y por izquierda y por derecha o por arriba, por debajo, como ustedes quieran, todo es cadena secundaria. Como tengo una cadena secundaria aquí, se llama etil, y el grupo amino la denomino amina, etilamina, ¿no? Entonces también puedo tener lo que es nomenclaturas con ramificados, ¿no? Puedo tener el pen-2-ilamina, que son estructuras modificadas, ¿sí?
pero la nomenclatura más básica, más sencilla, es la nomenclatura Yupac y la nomenclatura trivial, ¿ya? Es muy importante tener otro tipo de nomenclatura para las aminas que se utiliza para la sustitución N en la nomenclatura. Pero ¿cuándo se la utiliza esta nomenclatura? Cuando la amina contiene más de 3 a 4 átomos de carbono. Cuando la amina en este caso es de alto peso molecular. Cuando sus sustituciones son ramificaciones de 3 a 4 átomos de carbono o superiores, ¿no? En ese momento usted tiene que hacer uso de los sustituyentes N para denotar la sustitución en el grupo amino. Si yo tengo en este caso una amina terciaria, si se dan cuenta, ¿no? Una amina terciaria. Y analizo, tiene una ramificación metil por arriba, una ramificación metil por debajo, y tiene una cadena en este caso, ¿no? Bastante larga de 5 átomos de carbono por izquierda, ¿sí? Bien, yo debo tomar en cuenta primeramente las sustituciones más cortas. Debo anteponer la letra N sobre E. Y la cadena más larga, para nombrarla con la nomenclatura Yupac, debe ir hacia la terminación amina. Por ende, tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, esa será la cadena más larga, y las demás sustituciones van sobre el nitrógeno, ¿cierto? Y son cortas, ¿no? Entonces, N de nitrógeno, N significa que en el nitrógeno hay un metil, y la otra N de la otra sustitución, metil. Pero puedo juntarlo y decir N, N, porque son el mismo nitrógeno, dimetil. Y como estoy en nomenclatura Yupac, puedo decir pentanamina. Puedo nombrarlo también por su nomenclatura trivial. Su nomenclatura trivial me dirá que por izquierda, por derecha y por arriba, todo es ramificaciones secundarias. Ah, muy bien. En orden alfabético yo tengo metil, metil, y todo esto será pentil. Tendré lo que es, ¿no? Aquí vamos a escribir. Para la nomenclatura trivial, ¿no? Sigo teniendo lo que es N, N, ¿ya? Dimetil, voy a decir, dimetil guión, N también, pentil, N-pentil guión amina. Esa sería la nomenclatura trivial, porque en el nitrógeno también hay una ramificación pentil, de acuerdo a la nomenclatura trivial. Entonces, aquí tendría lo que es, ¿no? Aquí tendría lo que es la nomenclatura Yupac, y acá tendría lo que es la nomenclatura trivial. ¿Qué pasa cuando tenemos diversos grupos amina o amino? También hay en este caso poliaminas y monoaminas, ¿no? La nomenclatura puede usarse de la misma forma, tanto nomenclatura Yupac como nomenclatura trivial. Siempre en la nomenclatura Yupac deben buscar la cadena más larga, ¿no? Que contenga a ambos grupos amina. En este caso tengo esta cadena intermedia de 5 átomos de carbono que une a ambos grupos amino. Y veo que cada grupo amino, este y el otro, tienen una sustitución, ¿no? Un metil y un metil. Perfecto. Entonces yo digo, la cadena en este caso larga va a ir con el nombre de la amina. Debo nombrar la sustitución. N
puedo separarlo si ustedes quieren. N de este nitrógeno, en ese nitrógeno hay un metil, y en este nitrógeno es uno diferente. Entonces, N', porque es otro nitrógeno, pero también tiene metil. Entonces, puedo separarlo o tomarlo junto. N, N', dimetil. Está N normal y el otro la N', ¿no? Dos grupos amino diferentes. Pentano o pentán, y coloco en qué carbono se encuentran, en este caso el grupo amino, en el 1 y en el 5. 1,5 diamina. ¿Sí? Nomenclatura UPAC. ¿Alguna pregunta? No. Ingeniero, yo, ¿será que me puede volver a explicar por qué puso, o sea, ahí NN-dimetilpentanamina? ¿Aquí? Ya. Sí, en el primero. Ya, bien. Acá tenemos, ¿no?, una amina, si se dan cuenta, podemos analizarla. Y para nombrarlo como nomenclatura UPAC, nosotros debemos buscar la cadena más larga, primeramente, que contenga el grupo amino. Entonces, esa cadena más larga es esta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Esa es la cadena principal que va a tener la terminación amina. Las demás son sustituciones cortas, ¿no? Metil, metil. Muy bien. Cuando se coloca N, es cuando las sustituciones o las cadenas del grupo amino superan de 3 a 4 átomos de carbono para arriba. Cuando pasa eso, nosotros podemos y se debe colocar la letra N por delante para denotar las sustituciones en el grupo amino. Caso omiso, contrario, como en el caso de acá, no es necesario porque esto es una cadena corta. No es necesario tener N-etilamina, no, porque es una amina de bajo peso molecular. ¿Se dan cuenta? Solo tiene 2 átomos de carbono. Mientras estas de aquí superan los 3 a 4 átomos de carbono, ¿me entienden? Sí, sí. Entonces ahí hay que anteponer las sustituciones con la letra N. N para las demás que no sean la ramificación principal, ¿no? La cadena principal, perdón. Entonces digo N de nitrógeno, que existe en el nitrógeno un metil, pero también N en el mismo nitrógeno otro metil. Entonces, por cada sustitución, una N. Y si son ramificaciones iguales, se puede colocar N, dimetilpentanamina, nomenclatura yupa, con la terminación amina a la cadena más larga pentan. Ahora, si usted quiere nombrarlo con nomenclatura trivial, dice N, dimetil, y esto también va a ser una ramificación secundaria, N-pentil-amina. Cuando son ramificaciones distintas hay que separar. ¿Qué pasaba si esto de aquí, digamos, no, este elemento de acá, digamos, vamos a anotar, a ver, este de aquí no sería metil, ¿no? Este de acá, que no sea metil, ¿sí? Que no sea metil. Digamos que sea 2 átomos de carbono aquí y aquí que sea 5, ¿no? Entonces cambiamos, todas las sustituciones son diferentes. Aquí hay metil, aquí hay etil y aquí hay pentil. Si quiero nombrarlo con la nomenclatura UPAC, sigo buscando la cadena más larga, ¿cierto? Sigo buscando la cadena más larga. Entonces, ¿cómo será? Bueno, mi nombre tendrá el siguiente nombre, ¿no? Las sustituciones más cortas son metil y etil, ¿no? En orden alfabético debo ir a colocar N, coma, y digo, bueno, etil, ¿no? Guión, N, metil, para las sustituciones, ¿sí? Guión, pentanamina, ¿sí?
de acuerdo a la nomenclatura UPAC. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, cuando las sustituciones son iguales, podemos juntar esas dos y colocar N, N si están sobre el mismo nitrógeno. Entonces, de nomenclatura trivial, ¿cómo sería? Sería N, etil, guión N, metil, ¿no? Guión N, pentil, guión amina. Nomenclatura trivial. Una amina terciaria que lógicamente dice que en cada nitrógeno, en este nitrógeno el mismo se sustituyó 3 veces un etil, un metil y un pentil. Nomenclatura trivial, nomenclatura UPAC. ¿Se entiende? Sí. Sí, ingeniero, ya lo entendí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Diga. En este caso no, las aminas se clasifican de acuerdo con el número de átomos de hidrógeno del amoníaco que se sustituyen por grupos orgánicos, ¿no? Los que tienen un solo grupo se llaman aminas primarias, los que tienen dos se llaman aminas secundarias y respectivamente terciarias, ¿no? Entonces se nombran añadiendo a partir su nombre de hidrocarburo, del cual derivan con respecto a la nomenclatura UPAC, ¿no? Poniendo la palabra amina por los radicales alquílicos o arílicos, empleando prefijos mono, di, tri. Si en este caso hay aminas, no poliaminas, ¿no? También las sustituciones pueden ser iguales, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, lo que es la etilamina, la nomenclatura UPAC, la metiletilamina también. Aquí se dan cuenta, no estamos utilizando la nomenclatura trivial N porque no superan los 4 átomos de carbono, ¿no? Las ramificaciones son aminas simples, entonces por eso no se antepone la letra N sobre la ramificación, ¿ya? Etilamina, metiletilamina, aquí tengo etil, metiletil, fenilamina, ¿sí? Inclusive aquí ya es una estructura que debería considerarse con una letra de una sustitución N, ¿no? Pero está casi al límite, ¿sí? Esto es una aromática, una mixta, ¿no? Entonces, miren, aquí podemos tener aminas alifáticas asimétricas, aminas secundarias alifáticas asimétricas, ¿no? Si por los dos lados fueran etil o los dos metil fuera simétrico. Y esta es una amina terciaria mixta porque contiene un grupo aromático, ¿no?, fenil, y otro alifático, ¿sí? No, mixta. Entonces las aminas aromáticas en el cual el nitrógeno está unido al anillo aromático se nombran como derivados de la anilina o fenilamina, ¿sí? Vamos a entrar en ejemplo de también los grupos aromáticos, lo que es la difenilamina, metildefenilamina, benzilamina y otros. Es cuando pasa que el grupo amino está unido al benceno. Y eso se le denomina anilina, ¿sí? A la primera amina aromática, anilina. Pero puede también sustituirse ese hidrógeno de la amina, del grupo amino aromático, por otro grupo aromático también, como tenemos aquí ya, una amina aromática secundaria simétrica, difenilamina. Y puedo tener una amina aromática terciaria
¿no? Simétrica, que sería la trifenilamina, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado ya con las aminas en el tema de la simetría y en el tema de ser alifático, aromático y mixto, ¿ya? Porque ya tendremos que analizar 3 tipos. Y bueno, también el análisis para la benzilamina, ¿no? También una amina aromática, ¿sí? Con un átomo de carbono atrás, la benzilamina. Bien. Entonces, aquí tenemos ya un resumen y más ejemplos de lo que es la nomenclatura trivial, ¿no? Para lo que son aminas primarias, y aminas secundarias y aminas terciarias. Con respecto a la nomenclatura UPAC, ¿no? Lo que es la butanamina y las nomenclaturas triviales, como su nombre lo dice, no triviales, también puede hacer uso de los prefijos, ¿no? Iso, sec, ter, neo, para las ramificaciones, como tenemos en el segundo ejemplo, la terbutilamina, ¿no? Pueden hacer uso de isomería para nombrar la nomenclatura trivial. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Ya? Y lógicamente de los derivados de la anilina ya hay ciertos compuestos mononitrogenados y polinitrogenados cíclicos y aromáticos, ¿no? Lo que es el indol, la piperidina, la puidina, el pirol, el imidazol, que son elementos básicos nitrogenados, tanto cíclicos y aromáticos. Pero nosotros nos vamos a basar simplemente en el primero, en la anilina, ¿no? Ya estos forman lo que son aminoácidos, lo que forman proteínas, ¿sí? Y aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Lo que es la propilamina para el primero. Y también puedo nombrar como ciclo, ¿no? Si tengo este es el grupo amina, digo la exciclohexylamina, también el ciclo como una ramificación, ¿no? Ciclohexylamina. Y tengo dos estructuras, dos cadenas R simétricas. Es una amina secundaria alifática simétrica, dietilamina. Puedo tener, ya hemos visto poliaminas, ¿no? Tengo 1,3 propano diamina, porque no hay sustituciones ni por izquierda ni por derecha en ambos nitrógenos, solo la cadena que las une, ¿no? Puedo tener también lo que es, miren, ya un alto peso molecular para lo que es las aminas con varias sustituciones, ¿no? Tengo 4. Tengo N-metil 2-propilamina. Estoy prevaleciendo la nomenclatura UPAC para la cadena, en este caso, que es más larga, ¿no? El propil, 2-propil. Pero en vez de decir 2-propil, yo podría nombrarlo esto como una nomenclatura trivial, ¿no? Podría nombrarlo como, en este caso, N-metil, N-isopropilamina, ¿no? Porque este es un isopropil, ¿sí? Pero el orden alfabético de los prefijos iso, sec, ter, neo no entra en el orden, ¿no? Sino el nombre de la cadena. Entonces el otro nombre para esto sería N-metil, N-isopropilamina. Y seguimos teniendo ya para una amina, en este caso, terciaria, ¿no? N,N dimetil sobre el mismo nitrógeno, N,N dimetil, 2-propilamina, o también N,N dimetil, N-isopropilamina, porque también puedo nombrarlo con respecto a la nomenclatura trivial. Bien, cuando está en presencia de otras funciones orgánicas, nosotros vamos a denotar función orgánica primaria, secundaria, ¿no? Cuando está en presencia de los alcoholes,
El alcohol es la función orgánica principal. Las aminas pasan a ser función orgánica secundaria. ¿Cómo se nombran cuando son funciones orgánicas secundarias? Con la palabra amino, simplemente. Entonces, como tengo el alcohol, función orgánica principal, primaria, digo carbono 1, carbono 2. En el 2 hay un grupo funcional amina, ¿no? Que se lo debe nombrar como función orgánica secundaria. Entonces, amino. 2-amino etanol. La terminación ol, lógicamente, para nomenclatura de alcoholes como función orgánica principal. Cuando se encuentran en presencia de ácidos carboxílicos, también los ácidos carboxílicos están por encima de alcoholes, aldehídos, cetonas, halogenuros, aminas, ésteres, ¿ya? Entonces tengo la palabra ácido por delante como función orgánica principal, ¿no? Con la terminación oico, ya hemos nombrado esas nomenclaturas. Y lo que me interesa es el grupo amino, el secundario, como función orgánica secundario, pero ese grupo amino tiene una sustitución. Entonces debo nombrar ácido. ¿Y en qué carbono se encuentra ese grupo amino? Es del carbono 1, el carbono 2. En el carbono 2. Pero abro paréntesis para denotar que en el nitrógeno de ese grupo amino secundario hay un metil. Entonces, como es una sustitución, N-metilamino, ya no amina, porque está como función orgánica secundaria, N-metilamino propanoico, ¿ya? Y ya tengo los nombres, en este caso, comunes de las aminas cíclicas, ¿no? Como la pirrolidina, ¿sí? Una amina cíclica de cuánto átomo de carbono, de 1, 2, 3, 4, ¿sí? La pipiridina también, con 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono cíclico. Monoaminas cíclicas, poliaminas cíclicas también, ¿no? Con 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, pero es la piperacina. ¿Sí? Ya son nombres comunes, triviales, de estos elementos básicos que forman aminoácidos y proteínas, etcétera, ¿no? Y también estos mismos ciclos pueden contener azufre, oxígeno y tienen sus nombres triviales, ¿no? Como ser la morfolina, ¿ya? Para una cadena cíclica de 4 átomos de carbono con oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Bien, pero esto es solamente de conocimiento los 4 últimos, ¿ya? Su estructura de estas aminas, como ustedes han visto, las aminas contienen una unihibridación sp3. Entonces, va a asemejarse a una configuración tetraédrica, pero ¿se acuerdan que vimos la estereoquímica del amoníaco a un inicio? Ya la hemos visto, ejerce una teoría de repulsión electrónica de par de valencia hacia todos los ángulos de pares enlazantes de 109.5 grados, modificando la estructura tetraédrica, ¿no? A 107.5 grados. Eso por los pares de electrones libres. Eso le genera ciertas peculiaridades para sus propiedades físicas, ¿sí? Y propiedades químicas, pero de que contiene una hibridación sp3, ¿no? Enlaces simples, lo va a contener y tiene una estructura modificada de la geometría, en este caso tetraédrica, la cual tenemos, ¿no? La geometría tetraédrica para una amina, ¿sí? Con sus pares de electrones libres, lógicamente posee una hibridación sp3, ¿ya? Bien, la cual en este caso no se olviden que también puede contener resonancia, pero no es muy denotable la resonancia, ya que esta simplemente se vuelca, vamos a decir, gira sobre su eje. Ya esto se llama racemización para las aminas, porque no puede denotarse una movilidad electrónica, sino que gira su estructura como si estuviese mirándose a un espejo, la molécula,
cambia. Entonces es una inversión lo que está pasando, no está moviéndose ningún electrón, ¿sí? Entonces a eso se denomina racemización, ¿ya? Es una configuración que optan las aminas por contener ese par de electrones libres. Esto los vuelve sensibles al paso de la luz porque pueden girar en un plano, sea a la izquierda o sea a la derecha, y los convierten en este caso en moléculas levógiras y destrógiras, ¿no? Respectivamente. Pero a eso se denomina racemización, a la inversión espontánea de la configuración de las aminas, ¿no? Así como tenemos en esta imagen. Está acá, no tengo, miren, las aminas a este lado, pero también puede estar esos hidrógenos así, ¿no? Al otro lado. A eso se denomina racemización, la amina ira, ¿ya? Bien. A ver, la tengo. Ahí lo podemos ver, miren. A eso se llama racemización. Miren, la capacidad de la amina de girar sobre su eje. ¿Se dan cuenta? Entonces, puede ser ya sea por izquierda, ya sea por derecha. Esa es la capacidad de la amina, ya que una resonancia no va a ser factible, ¿sí? Pero sí, en este caso, una configuración espontánea de esta amina. ¿Alguna pregunta? Se ve, ¿no? Cómo gira el grupo amino. Sí, ingeniero, se ve. Ya, entonces no se olviden, eso es pregunta de examen. ¿Qué es racemización? Esto es racemización. ¿Sí? Y es porque no existe resonancia, no puede haber movilidad electrónica, ¿no? Porque aquí hay un grupo que en este caso, un grupo hidrofóbico, 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 ¿no? El grupo hidrofílico es el grupo amino. Y entonces ya sabemos claramente qué es en este caso la racemización, ¿no? Ahí está, esta es la racemización. Inversiones del grupo amino. También esto puede pasar no en el tema de los amonios cuaternarios y de las aminas terciarias, secundarias y primarias, también pueden pasar. S, ya saben que ustedes eran moléculas levógiras, y R, moléculas dextrógiras, ¿no? Giran a la izquierda, giran a la derecha. También puede pasar para los compuestos cuaternarios con compuestos organometálicos, por ejemplo, ¿no? Pero ya un poco más complejo, ¿ya? Entonces, ¿qué era eso, esa ciencia que le estábamos denominando a un inicio? ¿Qué palabra tenía? ¿Cómo la denominamos a esas moléculas dextrógiras o levógiras? ¿Quién me hace recuerdo? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué estábamos estudiando cuando aparecieron las moléculas dextrógiras y levógiras? Para empezar. La resonancia, la isomería. ¿Quién se acuerda? ¿Mm? ¿Quién me dice?
No se acuerda nadie. Una de las primeras clases. A ver, por 10 puntos en su examen, en su primer examen práctico. ¿Quién me dice? ¿La estereoquímica, ingeniero? ¿O no? Ya, más o menos, pero a ver, ¿por dónde va esa estereoquímica que me dice usted? Más específico, más específico. Sí, un análisis estereoquímico, pero ¿se acuerda qué llamábamos o de dónde salía el análisis levógiro y dextrógiro? Levógiro con la letra S, que gira a la izquierda, y dextrógiro con la letra R, que gira a la derecha. ¿Qué se llamaba eso? Algo interesante, importantísimo. ¿Eustomería? No. A ver, por 15 puntos en su primer examen práctico. ¿Quién me dice? Pero explíquemelo bien, sí. Ya me dice isomería, pero ya más profundo. Por 20. Mierda. Nadie. Se le dice isomería óptica, ya que llamamos isómeros ópticos a los que se desvían hacia la luz hacia la derecha, se los designa como dextrógiro, y a los que se van hacia la izquierda se los designa como levógiro. Ya, para completarme su respuesta, esa isomería óptica que me dice Castro, ¿no, Alejandro? Que ya son sensibles al paso de la luz, excelente. Está muy bien, esos son levógiros dextrógiros, excelente, pero hay algo que, una palabrita muy interesante que estudia esto. Esa isomería óptica. Esa isomería óptica, ya lo dijo su compañero. ¿Es una isomería? Sí, pero óptica. Yo sí voy a decir ya. Es estereoquímica. Pero, ¿por qué? El concepto. Es una isomería óptica, perfecto. Dígame una palabra de cómo representaría, por qué ocasiona esas moléculas un giro hacia la izquierda, a la derecha. ¿Qué se denomina eso? ¿Polarímetro? No, ese es el instrumento por el cual se puede identificar las moléculas que giran a la izquierda y a la derecha. Es el instrumento, ¿no? Eso es instrumentación, el equipo. Nosotros estamos hablando de la teoría. No es una palabra, simplemente una palabra. ¿Estereoisómero? No, son estereoisómeros. Ya, va a completar bien, Mercado. Muy bien, son estereoisómeros, ¿sí? Son isómeros ópticos. Un isómero óptico es un estereoisómero, ¿no? Pero hay una palabra, solo una, que representa esa isomería óptica, esos estereoisómeros que son sensibles al paso de la luz y que pueden girar a la izquierda o a la derecha. ¿La distribución espacial de una molécula? Ay, amiga. No, nada. Ya. Bien. A ver. Castro muy bien, ya dio el concepto. Ay, pero leyó el hijo de... Se hace anotar más 10 puntos en su primer examen práctico, ¿ya? Con la encargada. ¿Quién fue quien me dijo estereoisómero? Marisol Valderrama. Igual, se hace anotar, ¿ya? Más 5. ¿Está bien? En su primer examen práctico, ¿ya? Eso con la encargada.
Bien, y me hacen acuerdo igual el día del examen, primer examen práctico. Muy bien. Todo lo que sus compañeros dijeron, no. Eso se resume a una sola palabra y se llama quiralidad. Si bien se acuerdan. La quiralidad, ¿sí?, es la propiedad de estas especies de superponer sus imágenes. En otro caso, ¿no?, girar a la izquierda o girar a la derecha. Con respecto a un centro. Por eso son estereoisómeros, por eso son moléculas levógiras y dextrógiras y sensibles al paso de la luz. Eso se llama quiralidad, la propiedad. Me dijo uno tautomería, ya iba más o menos por ahí, pero la tautomería es una propiedad también, ¿no? No se olviden. La isomería también es una propiedad. Entonces, no se olviden nunca, estas especies pueden tener tres propiedades: isomería, tautomería y quiralidad. Y si la molécula no es sensible al paso de la luz, no gira, por ende, no es un estereoisómero y es una molécula aquiral. Y eso lo hemos visto al inicio de clase. No se olviden, pregunta de exámenes. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a entrar a lo que son las amidas, ¿ya? Eso es como parte introductoria de las aminas, nomenclatura y introducción estructural. Luego se va a entrar a propiedades físicas, ¿ya? Las amidas son compuestos nitrogenados, pero su característica de ellas son que son derivados de los ácidos carboxílicos. ¿Por qué? Porque contienen un grupo carbonílico. Contienen oxígeno. Entonces la vamos a denotar como funciones oxinitrogenadas. Bases orgánicas mixtas. No una base orgánica simple. ¿Cuáles son las bases orgánicas simples? Oxigenadas, alcoholes, y nitrogenadas, aminas. Pero esta es una base orgánica oxinitrogenada mixta. Contiene oxígeno carbonílico y contiene grupo amino nitrogenado. Base orgánica. ¿Sí? Entonces, si lo vemos desde, en este caso, el punto nitrogenado, yo voy a denotarlo como una base oxinitrogenada de segundo grado. ¿Sí? De segundo grado, oxinitrogenada. No puedo denotarlo como una función oxigenada de cuarto grado o quinto grado, porque está perdiendo oxígeno el ácido carboxílico para hacer el grupo amida con DDD. Entonces, no puede ir por encima de las funciones oxigenadas. Además que el de cuarto grado y quinto grado, ¿no?, ya hemos visto, son los anhídridos y los acetales, ¿no? Bien, entonces no se olvide. Base orgánica de segundo grado, oxinitrogenada mixta. Se consideran derivados de los ácidos carboxílicos porque se sustituye ese radical oxidrilo o hidroxilo, se reemplaza por la función amino, NH2. O que también puede contener cadena R, ese grupo amino, no puede ser sustituido, esos dos hidrógenos, por AR o AR, ya sea arilamino o alquilamino, ¿no? Entonces podemos tener ya sea amidas aromáticas o alifáticas, ¿no? Aquí el grupo funcional amida, ¿sí? Bien, entonces también se consideran derivados del amoníaco, ya que se sustituye el grupo amino, ¿no? Y por los radicales que puede, en este caso, sustituirse en ese grupo amino. Entonces,
tanto con respecto de los compuestos oxigenados, ácidos, como de los compuestos nitrogenados, amidos. Se forman las amidas. Y su estructura es esta, ¿no? Una hibridación sp2, por ende, por el grupo carbonílico, una amida también que se la puede clasificar de acuerdo a las sustituciones que se vean considerando en el grupo amino, como ser una amida primario sencilla, con el grupo amino intacto. En el momento que empiece a perder hidrógenos del grupo amino, se cambia la amida secundaria o sustituida. Y una amida terciaria, la cual perdió ya toda la cantidad de hidrógenos que contiene el nitrógeno, una amida terciaria o disustituida. Entonces, aquí también podemos analizar amidas alifáticas, simétricas y asimétricas, y amidas aromáticas, simétricas y asimétricas. Por ejemplo, esta amida de acá, si estas R fueran iguales, sería una amida alifática simétrica, ¿no? Entonces también puedo tener las mixtas, con cadenas aromáticas y alifáticas, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. En el tema de la nomenclatura, aquí viene la nomenclatura de ácidos, ¿ya? Se lo puede nombrar con respecto a la nomenclatura trivial de ácidos con la terminación simplemente amida para una nomenclatura trivial. Y también se antepone la letra N sobre los sustituyentes en el grupo amino, una nomenclatura combinada. Veamos ejemplo. Tengo 2 átomos de carbono, eso proviene del ácido acético, ¿sí? Ácido acético, ¿no? Quito la terminación, no de ácido, y antepongo la terminación amida. Tengo la acetamida. Quito la terminación ico y la palabra ácido, ¿no? Y coloco la palabra amida, acetamida. Entonces todos los nombres que ustedes ya saben de ácidos pueden nombrarse como amidas. El ácido benzoico, quito la terminación oico y antepongo la palabra amida, benzamida. ¿Sí? Y también cuando existen grupos funcionales aromáticos o cíclicos, se puede denotar a la amida, al carbonilo, ese carbono que contiene el carbonilo, al oxígeno doble y al grupo amino, como carboxamida. Entonces yo puedo tener ciclohexeno, carboxamida o benzilamida, porque esta es la benzilamida. El ciclohexeno sería el benceno, ¿no? Fenilcarboxamida o ciclohexeno carboxamida, pero en este caso tengo benzilcarboxamida, y la carboxamida es esta, que se la puede notar para funciones aromáticas, ¿no? Y cíclicas, ¿ya? Vamos a ver, cuando las amidas derivan de ácidos, se las nombran como ácidos, ¿no? Cicloalcano carboxílico, y se nombran utilizando sufijos carboxamidas. Eso para los cíclicos, ¿ya? Algunas amidas, como la acetanilida, tienen nombres históricos que todavía no se utilizan. Esa acetanilida, por ejemplo, es una amida, ¿ya? Esa acetanilida es la ciclopentanocarboxamida. Eso lo obtenemos en laboratorio. Lamentablemente no podemos hacerlo, ¿no? Esta es la carboxamida, esta es la acetanilida, ¿sí? Pero miren, tengo un ciclo. Entonces, si tengo un ciclo, un aromático, puedo nombrarlo como ciclopentil o ciclopentano, y todo el carbono con el oxígeno con doble enlace y el grupo amino se llama carboxamida, ¿ya? Entonces, ciclopentano, carboxamida. De la misma forma, aquí identifico la carboxamida y miren, tengo un ciclopropano, y en el ciclopropano hay sustituciones, pero puedo nombrarlo como NN-dimetil
ciclopropano carboxamina. ¿Qué? ¿Ya? Su estructura. La nomenclatura de las amidas es sencilla, simplemente con la derivada de los ácidos, ¿ya? La estructura de estas amidas es una hibridación sp2 sobre el átomo de carbono y una hibridación sp3 sobre el átomo de nitrógeno. No se olvide. Pero estamos combinando dos funciones. Por ende va a haber una resonancia. Puede existir resonancia. ¿Ya? La resonancia la vamos a explicar más adelante. Porque contienen pares de electrones libres. Contienen pares de electrones libres. Tanto el oxígeno como el nitrógeno. ¿Ya? A esa resonancia que vamos a denotar el día sábado, no se olviden que a un inicio le dije, hay tautomerías de oxigenados, compuestos oxigenados y nitrogenados. Ahora vamos a ver de los nitrogenados, ¿no? Vamos a ver lo que son las tamas, las timas y las iminas. Eso lo vamos a ver el sábado y lo vamos a entender bien. Ese grupo amida, su estructura, puede formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Por la polaridad. No se olviden que de un inicio dijimos que el grupo amino es polar, porque proviene del amoníaco. Si el alcohol proviene del agua y es polar, y el alcohol genera el carbonílico, es polar. Con el grupo amida aumenta la polaridad y es capaz de formar puentes de hidrógeno. ¿Qué se llamaban estos compuestos, estos pares en formación de especies con puentes de hidrógeno en ácidos carboxílicos? ¿Qué se llamaban? Puentes de hidrógeno. No sé. Dímeros. Son dímeros. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar más en detalle en su propiedad de física. Entonces, miren. La resonancia de las amidas. Doble enlace carbono, oxígeno, simple enlace grupo amino. Pero ambos tienen pares de electrones deslocalizados o sin enlazar. Tanto el oxígeno como el nitrógeno hace posible lo que es la resonancia. Entonces, tengo lo que es la ruptura heterolítica del doble enlace carbono-oxígeno, reactivo nucleofílico, reactivo electrofílico en déficit, va a satisfacer con los pares de electrones libres del nitrógeno. El único que lo contiene, que lo tiene, ¿no? Formándome un doble enlace. En ese momento el nitrógeno perdió un par de electrones libres, por ende va a contener, ¿no? Una carga positiva, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay información de ¿qué? De un nitrógeno cuaternario. ¿Ya? Para que esto satisfaga la ruptura heterolítica del hidrógeno positivo y quedo con nitrógeno y sus dos pares de electrones libres. Ese hidrógeno positivo va a ir hacia el oxígeno. Y eso lo vemos el sábado, porque se convierte en un alcohol nitrogenado inestable, si se dan cuenta. Un alcohol nitrogenado inestable, cuando este hidrógeno venga a este oxígeno como heterolítico, ¿no? Es un alcohol nitrogenado inestable el que da un ácido, una amida. Eso es la resonancia, ¿no? Entonces, por eso la importancia de los alcoholes nitrogenados inestables. Eso lo vemos el día sábado, ¿ya? Bien. Entonces, por último, veamos lo que es una pequeña introducción a los nitrilos. Los nitrilos también son compuestos nitrogenados, nitrogenados, pero que conllevan en su estructura un triple enlace. Un triple enlace, ya en este caso, esto es un triple enlace. ¿Sí?
aquí no sé por qué faltó el triple enlace, ahí. Ah, ya, sí, ya. Triple enlace hacia el nitrógeno, eso es un nitrilo, con una hibridación sp, por cierto, ¿no? Que ya lo hemos visto a un inicio, ¿no? La hibridación es sp para triple enlace entre carbono-carbono, pero en este caso es carbono-nitrógeno, una hibridación lineal. Pueden tener nitrilos alifáticos, aromáticos, ¿ya? También estos nitrilos son, en este caso, derivados, ¿ya? Derivados de los ácidos y derivados de las amidas. No contienen en su estructura ningún carbonilo, no son compuestos oxinitrogenados, simplemente compuestos nitrogenados de tercer grado. Simple, ¿sí? Son, en este caso, bases. No se olviden que siempre va a haber un análisis ácido, ¿no? Siempre. Bien. Entonces también son derivados del cianuro, denominados, ¿no?, como cianuros de alquilo o arilo. Derivados del grupo ciano también. Porque el grupo funcional del nitrilo es el grupo ciano. El carbono al triple enlace nitrógeno. ¿Ya? Bien, su nomenclatura de los nitrilos es bastante interesante. En este caso se puede nombrar utilizando la nomenclatura de los ácidos. Se lo puede nombrar con respecto a esta nomenclatura trivial, ¿no? Se la puede nombrar con respecto a una nomenclatura UPAC, con la cantidad de átomos de carbono que ésta contiene. Y se la puede nombrar con la nomenclatura ciano también. Entonces veamos ejemplos de esos tres tipos de nomenclatura. Para la nomenclatura derivada de ácido, ustedes deben ir a la cantidad de átomos de carbono que contiene, con un derivado de ácido, el ácido acético. Quito la palabra, en este caso, ico, ¿no? Y la palabra ácido, y termino con la palabra nitrilo. Aceto, nitrilo. Ácido cianoacético. Desde la nomenclatura de ácido. De la misma forma, ácido benzoico, ¿no? Tendrá el benceno, nitrilo, o benceno o benzonitrilo también. Si yo en este caso tengo nomenclatura con funciones orgánicas, miren, este es el ácido acético, un ácido carboxílico. Los ácidos están por encima ya de los nitrilos. ¿Cómo se nombra un nitrilo como función orgánica secundaria? Como ciano. Entonces, el ácido carboxílico es la función orgánica primaria. Tengo 1, 2. Ácido. No puedo decir ácido 2-ciano, porque en el 2 hay esa función orgánica secundaria, ciano, acético. O no es necesario si ustedes quieren colocar el 2, porque simplemente es un ácido de 2 átomos de carbono, ¿no? Ácido cianoacético. La nomenclatura, en este caso, con respecto a la UPAC. Tengo, miren, el acetonitrilo, ¿no? Acetonitrilo, el nombre derivado de ácido, pero la nomenclatura UPAC me dice que debo contar los átomos de carbono, 1, 2, y nombrarlo como un alcano, y con la terminación nitrilo. Entonces tendré 1, 2, átomo de carbono, etano, y por el triple enlace al nitrógeno, nitrilo. Etano, nitrilo, nomenclatura UPAC, nomenclatura derivada de ácido, acetonitrilo. Sigo, con 3 átomos de carbono tendré 1, 2, 3, propano, nitrilo, y para derivada del ácido, propio nitrilo. Y puedo tener derivada en este caso de nomenclatura ciano también. Esto puede venir de un ácido insaturado, que es el ácido acrílico, ¿cierto? Quito la palabra ácido y la terminación ico, y con el nombre de ácido, acrilo, y la terminación nitrilo, acrilo, nitrilo. Pero también digo, esta es la función ciano, sí, en la función ciano. Entonces la función ciano se la puede nombrar como la terminación uro de hilo. Cianuro de
¿Qué ramificación es esta? Vinilo o etenilo como ramificación. Cianuro. Puede ser cianuro de etilo, cianuro de metilo, también con la nomenclatura uro de hilo para el cianuro. Entonces tenemos 4 nomenclaturas. Yupac, trivial, derivada de ácido, cianuro de y la del etilo, cianuro. cianuro de etilo y cianuro de ¿No? propil de ¿Alguna pregunta? ¿de qué? Vinilo. Ah, ya. No. Bien. Entonces, miren, tenemos más ejemplos para ya en combinación de ciertas funciones orgánicas, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, un nitrilo con varios átomos de carbono, ¿no? Y digo una sustitución 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. 4 metil, desde el carbono que contiene el nitrilo. 4 metil pentano nitrilo. El grupo funcional se engloba dentro de la cadena principal. Puedo tener nitrilos, pero con otras funciones insaturadas, dobles y triple enlace. Siempre el doble y triple enlace va a estar incluido en la terminación de la cadena principal, ya sea como ino o como eno para los nitrilos. Ya no como en otras funciones como in o en, sino aquí hay que terminarlos de nombrar como ino y en. Como es en este caso, ¿no? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono, en el 2 hay un metil. ¿No? Puede ser en este caso S, dice, porque es una molécula de levógira, ¿ya? 2 metil, y en este caso en el 3 hay un triple enlace. 1, 2, 3, triple enlace. 3 hexin, no. No puedo dejarlo como hexin, sino con la terminación o hexino, nitrilo, ¿no? El grupo funcional se engloba dentro de la cadena principal. Ahora, ¿qué es esta S? ¿Por qué aparece una S? Significa que hay resonancia o racemización en los nitrilos. ¿Quién me dice? Resonancia. ¿Sería racemización? Excelente, hay racemización en los nitrilos. ¿Quién dijo eso? Alvarado, ingeniero. Ya, Alvarado, más 5 puntos en su primer examen práctico, igual se hace anotar y me hace recuerdo ese día. Hay racemización en los nitrilos porque son capaces de anteponerse, girar, como si estuviesen viéndose un espejo. Entonces, para los nitrilos alifáticos hay racemización. Alifáticos solamente. ¿Ya? Igual para las aminas alifáticas hay racemización. Característica importante, solo alifático, anótenlo. Si fuera aromático, hay resonancia. ¿Ya? Tanto para las aminas como para los nitrilos aromáticos, sí existe resonancia. ¿Ya? Mientras no sean aromáticos y sean alifáticos, las aminas y los nitrilos solo tienen racemización. Bien, entonces miren, puedo tener 2 nitrilos también, ¿no? En este caso con compuestos monocianúricos, policianúricos. Tengo el butano dinitrilo, ¿no? Debo nombrarlo la cantidad de átomos de carbono que une a ambos nitrilos. 4, butano dinitrilo. O eso proviene también del ácido succínico, porque el ácido succínico es un diácido que contiene 4 átomos de carbono y 2 ácidos en los extremos. Pero ese ácido puede nombrarse como un succino-nitrilo. No se olviden, por eso les dije en un inicio, esa nomenclatura de ácidos es fatal, ¿no? Se lo puede aplicar en cualquier parte. Entonces tengo el succino-nitrilo.
Bien. También hay en este caso para los ciclos, ¿no? Lo que es cis, trans, respectivamente, esa nomenclatura, que no me entra mucho detalle en la materia, ¿no? Porque es orgánica aún, ¿no? Pero bueno, en los ciclos, como tanto en los aromáticos, así como en las amidas, ¿no? Se podía nombrar de otro nombre la función. La función nitrilo se la puede nombrar como carbonitrilo o carbononitrilo también. Carbonitrilo, carbononitrilo. Tengo el ciclo, ¿no? Dice trans, 3-metil ciclohexano. Como es un ciclo y tengo el nitrilo, carbononitrilo, carbonitrilo, ¿no? El grupo funcional no se puede englobar dentro de la cadena principal porque es un ciclo. Puedo tener aromáticos también con respecto a su nomenclatura trivial, ¿no? Orto, meta, para. Con otras funciones orgánicas en presencia de halógenos. Los halógenos son función orgánica secundaria. Entonces, metacloro con su nombre nomás. Y tendré, ¿no? Benceno, nitrilo o benzonitrilo. También no se puede englobar en la cadena principal. O tendré metacloro, ciclohexeno, porque esto es un ciclohexeno, ¿no? Metaclorociclohexeno, carbonitrilo. Este es el carbonitrilo, carbanitrilo. También puedo tener lo que es, en este caso, miren, nitrilos, y aquí tengo una función éster. La función éster está como función orgánica principal con respecto al nitrilo. El nitrilo es función orgánica secundaria. ¿Y cómo se la nombra como función orgánica secundaria? Como ciano. No, aquí está el ciano. Y aquí está el ciano. 2. ¿No? Entonces tengo la nomenclatura ato de hilo para el éster, porque tengo acetato. Ustedes se dan cuenta. 1. 2. Acetato. Pero en ese acetato hay un ciano. Entonces, cianoacetato. ¿Cianoacetato de qué? Que en el 2, porque aquí digo 1, 2, hay otro ciano. En el otra ramificación del oxígeno simple. 2-cianoetilo. ¿No? Entonces, el grupo ciano no es la función principal, ¿no? Entonces se dan cuenta. Este sería el acetato de etilo, ¿no? O el etanoato o etanoato de etilo, ¿sí? Sí. Pero como estoy con la nomenclatura de ácido, digo acetato, ¿no? 1, 2 átomos de carbono, acetato. Por delante del acetato hay un ciano. Así es, cianoacetato. ¿De quién? Como es etilo, pero en el etilo hay un ciano. ¿En qué carbono? Siempre se empieza desde donde está unido al oxígeno. 1, 2. 2 ciano también etilo. No se lo puede nombrar uno solo porque el ciano está en dos estructuras diferentes, uno por izquierda del carbonilo y otro por derecha del oxidrilo, ¿no? Para la función éster. Bueno, su estructura del nitrilo es similar en este caso a lo de los triple enlaces. Para culminar, en este caso nosotros vamos a tener una hibridación SP para lo que es un nitrilo, ¿no? Una hibridación lineal, ¿no? Entonces dice, ¿no? A pesar que los nitrilos tienen pares de electrones libres en el nitrógeno, el nitrilo es muy básico, lo que le decía, base orgánica. Los nitrilos suelen tener un índice de basicidad o constante de basicidad alrededor de 24, por lo que necesita una solución de ácido fuerte, concentrado, para ser protonado, ¿no? Bien, entonces nosotros la hibridación SP la tenemos de esta manera, ¿se acuerdan? Para los triple enlaces carbono-carbono, pero para el nitrógeno va a asemejarse, pero con la cualidad de que de los propinos que habíamos visto su estereoquímica, aquí hay un par de electrón libre.
¿no? Y ese va a generar sus propiedades químicas y físicas para el grupo ciano, porque contienen dos enlaces pi y un enlace cisma frontal. A comparación de las estructuras del acetonitrilo y del propino, ¿no? En los dos compuestos los átomos forman los extremos del triple enlace. Tienen hibridación sp. Los ángulos de enlace son de 180 grados, son geometrías lineales, ¿sí? Los electrones no enlazantes del nitrógeno, en este caso, no son básicos, pero generan una basicidad a la molécula en sí, al grupo ciano, por el nitrógeno, ¿ya? Y eso se lo puede caracterizar en comparación a los compuestos carbonílicos que contienen doble enlace, ¿no? Porque las cetonas también no eran ácidas, ¿no? Ni básicas, pero la polaridad que ejerce es diferente, porque la polaridad que ejerce un carbonilo está distribuido sobre toda la estructura, ¿cierto? Por izquierda, por derecha, ¿no? Y tiene una distancia de enlace, ¿no? En Armstrong. Entonces, esa distancia de enlace entre carbono y nitrógeno, por ejemplo, para el acetonitrilo va a ser mucho mayor. Significa que el efecto de la polaridad que ejerce el nitrógeno sobre la estructura no es tan equitativa como la de un carbonilo, por su estructura lineal, ahí está. Y esto es por su estructura no trigonal plana. La distribución es casi igual, mientras acá no es. Entonces eso hace que el ángulo de enlace en la distancia, del enlace sea mayor en el triple enlace entre carbono y nitrógeno, ¿no? El efecto de los pares enlazantes sobre la estructura polar. Este es el polo positivo, polo negativo, polo positivo. El efecto es inductivo, ¿no? Bueno, vamos a quedar acá entonces. Si es que hay alguna duda, consulta. Yo, ¿por qué elegí esta carrera? Bueno. Ingeniero, yo tengo una pregunta sobre los laboratorios. Usted dijo que teníamos que hacerlo todo en un Word, ¿no ve? Cada laboratorio también tiene que tener su propio carátula, así para separarlo, ¿o no? No, en un mismo Word, ¿no? O sea, puede tenerlo como laboratorio 1 separado y aparte abajo laboratorio 2, ¿no? Ah, ya, entonces no es necesario poner una carátula, ¿no? Para separar. No. Ah, ya, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Inge, una consulta sobre la investigación, el formato de letra, ¿qué número de letra sería? ¿Cuál investigación, la final? Sí, la final. Bajo los mismos parámetros que les doy para las investigaciones normales. Ah, ya. ¿Ya? Ya, eso quería saber. Gracias. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, eso sería todo por hoy, ¿sí? Nos vemos. Hasta luego. Que tengan un buen día. Hasta luego, Inge.